Es un honor estar con ustedes en esa jornada de reflexiones sobre la Biblia, en el mes de la Biblia, ¿cierto? Y recordar la importancia de las escrituras es fundamental para que nuestras iglesias sean iglesias sanas, iglesias fuertes, iglesias que glorifiquen a Dios en todo lo que hacen, ¿cierto? Perfecto, bueno, ya he sido presentado, ¿ok? Entonces voy a presentar el tema que nos convoca en esta tarde, que es cómo estudiar la Biblia y cómo enseñar a los niños a hacerlo también, ¿cierto? Nosotros ah, hemos hablado un poco sobre este tema en otras ocasiones, pero es muy importante que entiendan ese tema. Es parte de un movimiento del cual la Sociedad Bíblica Argentina es parte también, que es el movimiento Avivemos, que busca generar capacitación, visión y programas de interacción con las escrituras para alcanzar jóvenes y niños con el Evangelio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que al año 2030 tengamos al menos 20% de las iglesias de Latinoamérica con un ministerio infantil sostenible, un ministerio que funciona, que tiene liderazgos, ¿no? Para eso nosotros tenemos entrenamientos como este que estamos realizando ahora, sirve para capacitar a la iglesia a alcanzar la siguiente generación con excelencia y creatividad. ¿Ok? Ah, Primeramente, nuestro tema de hoy es un tema muy especial, y nosotros vamos a conversar sobre cómo entender la palabra, cómo estudiar la palabra, cómo sacar el máximo provecho del estudio de la palabra. Pensemos por un instante. Am, Cuando nosotros estamos en la calle, para los que manejan, ¿cierto? Y nos encontramos con esta imagen, ¿cierto? No sé si en Argentina se utiliza tal cual está aquí en pantalla. En varios países sí se utiliza. Am, Vemos esto y pensemos, ¿qué cosa? ¿Cierto? Pueden poner ahí en el chat, dice la señal, o cuál es la imagen de esta señal. Cuando ustedes ven esa imagen, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Hay que detenerse, ¿cierto? Mira, yo ahí, detenerse, parar. Eso es lo que se infiere, ¿cierto? Nadie pensó que alto podría significar que es un lugar alto, ¿no? ¿Habrá alguien que haya pensado eso? Alto no en el sentido de alto, deténganse, sino que, oye, que es alto acá, así que voy a poner un letrero para decir aquí es muy alto. O, na- no, nadie piensa así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, ya, antes de ver esta imagen, un concepto del tipo de señalética que esta significa. Imaginamos que sea una señalética de tránsito urbano, ¿cierto? Y cuyo propósito, cuya finalidad se infere. Y esta palabra utilizada aquí en ese contexto puede entenderse como algo que tenga que ver con detenerse, ¿cierto? Entonces, si vemos esta señal, ¿qué hacemos? Nos detenemos. ¿Sí o no? Así es. Am, eh, eh, Esa es la interpretación que damos. ¿Ok? Ahí alguien dijo, porque el rojo es símbolo de peligro. Mira, vemos que en esta imagen nosotros tenemos varias cosas incluidas ahí. Tenemos qué cosa? Tenemos una palabra, ¿cierto? Alto. El significado de esta palabra es importante. Ustedes reaccionaron acá como que conociendo el significado de esta palabra en el idioma castellano, ¿cierto? Entonces, la interpretación se une con la idea eh, del color rojo, del formato, porque de repente si fuera rectangular, diferente de los típicos letreros de tránsito, alguien podría suponer quizás un significado distinto, ¿sí o no? Así es. Am,
Ahora pensemos en esta otra señalética. ¿Qué dice esta señal? Veamos ahí. Cuando ven ustedes esa imagen, ¿cómo ustedes interpretan? ¿Qué significa esta señal? ¿Parece evidente o no? La idea es de no estacionar, pero dice solamente eso. Ahí hay varios. Prohibido detenerse, prohibido estacionar y detenerse, ¿cierto? Exacto. Prohibido estacionar y detenerse. La, la idea de esta señalética es como dicen ustedes, ¿cierto? Es prohibido estacionar, es prohibido detenerse, es prohibido también parar. ¿Por qué decimos que es eso? ¿Cierto? Porque se sabe, se conoce que la E dentro de este círculo normalmente se refiere a estacionamiento, ¿cierto? Cuando hay un color rojo que cruza, puede significar, como dijo un hermano anteriormente, algo que tenga que ver con peligro, con prohibición, ¿cierto? Pero aquí hay un cruce doble. Entonces, cuando es un solo cruce es parar, cuando es doble cruce, estacionar y detenerse, ¿cierto? Es decir, cuando un solo cruce es estacionar, cuando son dos cruces es ni siquiera detenerse, ¿no? Y más encima tenemos un texto abajo que dice no pare. Entonces, es un mensaje que tiene una serie de significados, ¿no es cierto? Que demanda de nosotros una reacción. Fíjense, para corresponder a lo que dice esta señalética, ustedes tienen que conocer lo que significa la letra E con un cruce, lo que significa no pare y el hecho de que esto sea un letrero de una señalética oficial, ¿cierto? Todas esas informaciones nosotros procesamos, trabajamos, interpretamos y aplicamos con mucha facilidad, ¿cierto? Nosotros estamos todos los días interpretando textos y eso es fundamental, ¿cierto? Una parte importante de interpretar textos es cuando uno va al médico y el médico te pasa una receta. Yo tengo que leer lo que dice en la receta, si es que puedo entender la letra del médico, ¿no? Hoy día la gente ya está poniendo la receta digitalmente, pero el médico entrega la receta. Y en la receta me va a decir no solamente el medicamento, pero también am, me va a decir cuál es la periodicidad que debo utilizar ese medicamento, ¿cierto? Tengo que entender, tengo que interpretar. Es muy, muy importante. Lo mismo se aplica con la palabra de Dios. Debemos desarrollar nuestras habilidades de interpretación, llevándolo a la palabra para poder sacar el máximo provecho de la palabra. Veamos lo que dice el texto aquí en 2 Timoteo 3, 4 o 3, 14 al 17. ¿Cierto? Dice así, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprehender, corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ese es el texto de 2 Timoteo 3, 14 a 17. ¿Qué podemos aprender sobre este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la palabra de Dios? Pueden poner en el chat ahí sus opiniones. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la palabra de Dios? Vamos a discutir un poco aquí este texto. ¿Qué nos enseña esta
este pasaje sobre la palabra de Dios. Es un pasaje bastante conocido, un pasaje que está bastante difundido en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Toda palabra de Dios es útil para exhortar, para redarguir, como dicen algunas traducciones, para instruir. ¿Qué piensan ustedes? Comparten, por ejemplo, por favor, en el grupo, en el chat del grupo, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la palabra de Dios? Graciela dice que el autor es Dios, ¿cierto? Y que Dios nos capacita, dice Juan. Y la palabra de Dios es completa para nosotros, ¿no es cierto? Como dice Lidia. Ah, de verdad, todas esas cosas son así, ¿no es cierto? Muestra también las múltiples funciones de la palabra, que las escrituras nos llevan a conocer la salvación a través de la obra de Cristo, lo más importante, ¿cierto? Que la palabra de Dios sirve para nuestro diario vivir, y que la palabra siempre nos va a direccionar. Que la palabra de Dios nos enseña a vivir, ¿cierto? Hermoso. Um, la palabra de Dios nos pone en orden nuestros pensamientos y nuestro vivir. Y no se desperdicia ningún pasaje, todo nos sirve. Eso es muy importante, sobre todo cuando nos acordamos de los 10 capítulos de primera Crónicas, ¿no? Los 10 primeros capítulos de Primera Crónicas, así con harta genealogía, ¿no? O cuando estudiamos Levítico, ¿cierto? Que mucha gente dice, ay, pero son puras leyes, ¿no? Toda palabra es útil, ¿cierto? Exactamente como dicen ustedes ahí en el chat. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como objetivo para hoy? Primeramente, cómo estudiar la palabra por nuestra cuenta. ¿Por qué por nuestra cuenta? Porque hemos identificado que muchos maestros de niños, de jóvenes, incluso de adultos, se preparan para las clases, pero no necesariamente tienen ellos una práctica para ellos mismos de estudio de la palabra de Dios. Ellos preparan el material que les entrega, pero no tienen una metodología más desarrollada de estudio de la Biblia. Y eso es una gran limitación, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes sepan estudiar la Biblia por cuenta propia. Segundo, ¿cómo ayudar a los niños a estudiar la Biblia? Ese es el gran desafío. ¿Cómo llevar a que los niños puedan ellos desarrollar el gusto por interpretar las escrituras? Y luego, aprender un nuevo método de compartir los evangelios o el evangelio con los niños. ¿Cierto? A eso vamos hoy día. Primeramente, vamos a comenzar con cómo estudiar la Biblia. ¿Cierto? Para comenzar, yo comienzo, así como hice con los cuadros que vimos, con las señaléticas que vimos, yo comienzo eh, preguntándome sobre qué veo, ¿cierto? El primer paso para el estudio de las escrituras es la observación. Parece bastante reiterativo, pero es importante, es un paso fundamental y es normalmente ahí donde nosotros fallamos. Nosotros vamos al texto bíblico. ¿Cuál es lo primero que queremos hacer? Interpretar. Queremos interpretar sin observar. Si interpretamos sin observación, llegamos a conclusiones equivocadas. Y conclusiones equivocadas generan prácticas equivocadas, ¿cierto? Entonces, el desafío principal hoy día es aprender a observar. A aprender a observar. No sé si ustedes están familiarizados con este personaje, el Sherlock Holmes, ¿cierto? Famoso investigador británico. Y él tenía así como una mirada así como muy peculiar de los eventos y veía cosas pero todo él decía que no era magia, no es que él adivinaba cosas. Él dice, es el ejercicio de la observación. Y él demostraba cómo muchas de las respuestas que ellos buscaban estaba a la simple vista. Obviamente que él tenía mucho conocimiento que ayudaba a que esa observación fuese más productiva, pero observar es vital, ¿cierto? ¿Qué veo en una historia? Estamos contando una historia para los niños. No todos los textos bíblicos son textos históricos, ¿cierto? Es decir, hay textos que son de poesía, profecía, ¿cierto? Hay leyes, no son necesariamente historias. Pero normalmente utilizamos historias.
personajes. Pero pensemos ahí en una historia para que tengamos aquí una base de comparación, ¿cierto? Cuando nosotros eh, observamos las historias, ¿qué es lo que podemos ver? Primeramente, hacemos esas preguntas. ¿Quién? ¿Quién hizo qué cosa? ¿Qué hizo esa persona? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son preguntas fundamentales, ¿cierto? Los autores, las acciones, los lugares, las fechas y las formas de cómo las cosas se dieron. ¿Ok? Luego nos preguntamos, eh, ¿qué aprendemos sobre estos personajes? ¿Cómo se describen estas personas? ¿Cierto? ¿Qué hacen estas personas y de qué manera las cosas que hacen son relevantes para nuestro entendimiento del texto? Y más, ¿qué aprendemos acerca de Dios en este pasaje? Para que podamos responder a las preguntas que aprendemos, debemos primero gastar un tiempito pensando en eh, quiénes son los personajes. ¿Qué exactamente hicieron? Es muy interesante. Nosotros en nuestra iglesia teníamos, antes de la pandemia, teníamos reuniones a los jueves, donde estudiábamos la Biblia utilizando ese método de interpretación. Observamos, interpretamos y aplicamos. Y cuando llegaba ese momento de la observación, leíamos el texto y yo les pregunté, ¿qué me dice el texto? Era impresionante. La gente tenía el texto en mano, la gente ponía el texto sobre la mesa, levantaba la cabeza y comenzaba a pensar, ¿qué dice el texto? Y ahí uno se da cuenta que la gente no logra observar. Para observar, yo tengo que leer el texto una, otra y otra vez. Y ver qué exactamente está ahí escrito. Ahí, ahí, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia de leer el texto. Léelo, léelo con atención. Identifica los sujetos, identifica las acciones, identifica, ¿no es cierto?, los tiempos, identifica todo lo que está incluido ahí. ¿Quiénes son los distintos personajes? El personaje principal, los demás personajes, quién ejecuta la acción. A veces es una persona, a veces puede ser la acción está siendo ejecutada por un fenómeno de la naturaleza, por un animal, ¿cierto? Entonces, ¿quién ejecuta la acción? ¿Qué acción ejecuta? Una serie de cosas, ¿cierto? Observando, nosotros hacemos las siguientes preguntas. ¿Hay algo sobre este pasaje que nosotros no comprendemos? ¿Qué es lo que no me entra en la cabeza acá? ¿Qué es lo que me produce ruido? No entiendo. ¿Hay algo que me gustaría saber más? Ay, mira, necesito saber más qué significa eh, esta comida, qué significa esta palabra. A veces hay palabras que no logramos entender, ¿cierto? Por lo tanto, debemos anotar estas cosas también. Y observamos abarcar cualquier palabra, frase o mandamiento clave que leamos. Am, las palabras claves, es interesante cuando le decimos a la gente que elijan palabras claves. ¿Qué es lo que son palabras claves? Palabras claves son estas palabras que dan a la historia algo que es único y especial de esa historia o de ese texto, ¿cierto? Palabras comunes y corrientes como artículos no son necesariamente palabras claves. Normalmente son verbos o son adjetivos, ¿cierto? Palabras que se destacan, palabras que se repiten. Entonces, uno lee el texto y ve que hay una repetición interesante de algunas palabras. Ojo con estas, porque pueden ser palabras claves. Veamos ahora un ejemplo concreto. Vamos a leer el texto de Lucas 19, del 1 al 10. Así dice el texto. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente.
y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para alcanzar verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa. Con gusto recibió Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cierto? Hermoso texto que nosotros encontramos ahí eh, en Lucas 19. Todos conocemos, me imagino, la historia de Zaqueo. Y es una historia muy interesante porque Jesús estaba caminando para Jerusalén. Pasó entonces por Jericó, ¿cierto? Él iba pasando por ahí. Um, y al pasar por ahí, Jesús eh, recibe mucha gente en la ciudad. Y es interesante porque ah, Jesús estaba en el clímax de su fama. Todos conocían a Jesús. Eh, y es interesante porque siendo tan conocido, Jesús era querido por la gente por los milagros que había hecho, ¿cierto? Ese es el contexto. Jesús viene y se queda en la casa de la persona menos probable. Una persona como Zaqueo. Pero ustedes conocen la historia. Pongan ahí en el chat qué es lo que ustedes observaron en esa historia. Hemos hablado sobre, ¿cierto? Eh, eh, que ven, que, quiénes son los personajes, cuándo, ¿cierto? Alberto dice: es conveniente agregar la pregunta: ¿a quién está dirigido el texto? También es obviamente muy importante. Aquí nosotros tenemos el texto ese de Lucas, ¿cierto? Lucas muy probablemente escribe para las personas del primer siglo que tenían una cultura, una forma de pensar influenciado por el mundo helénico, por los griegos. Entonces, ciertas descripciones que él utiliza es para que esta gente entendiera, ¿no? ¿Qué más? Jesús no tenía prejuicios, pero pensemos en las preguntas que hemos visto, ¿cierto? Um, ¿Quiénes están relatados en esa historia? ¿Quiénes son los personajes ahí? ¿Cierto? ¿Cuándo se dio eso? ¿Qué pasó? Cuando nosotros hablamos de observación, estamos hablando eh, concretamente de hechos que quizás no son tan prácticos. Por ejemplo, uno lee el texto y dice: Jesús no tiene prejuicios. Sí, eso es una forma de ver, pero eso es una interpretación, no es una observación. ¿Qué es lo que yo observo? Yo observo que Jesús, pasando por la ciudad, se quedó en la casa de un hombre que tenía mala fama. Eso es observación. Quedar en la casa de un hombre que tiene mala fama es no tener prejuicios. Esa es parte de la interpretación. ¿Me entiende? Entonces, lo primero es observar lo que está ahí. Nosotros tenemos Jesús, tenemos la multitud, tenemos Zaqueo, tenemos un árbol, que es muy importante, ¿cierto? Tenemos la conversación de Jesús con Zaqueo, que no es también un diálogo, es simplemente un ofrecimiento, ¿cierto? Entonces, tenemos Zaqueo respondiendo a Jesús. ¿Qué más?
tenemos Zaqueo y Jesús en su casa, ¿cierto? Tenemos a Zaqueo diciendo a Jesús lo que él iba a hacer y Jesús respondiendo a la multitud y a Zaqueo la consecuencia de lo que había pasado con Zaqueo, ¿sí o no? Cuando hablamos de observación es simplemente tomar el texto y ponerlo en la mesa y como poner cada cosa en su lugar, identificar cada uno de los personajes, cada uno eh, de los, de los lugares, de los tiempos, ¿no es cierto? De las expresiones, por ejemplo, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, quiero quedarme en su casa. O sea, probablemente pernoctar ahí, ¿no? ¿Qué significa eso? Viene en el siguiente paso, pero primeramente tengo que tener todo eso bien en claro. ¿Cuáles son las piezas? Imagínense que tengamos que armar un auto. Antes de pensar en a qué velocidad va el auto, tenemos que pensar en todas las piezas que necesito. Esta es observación. Una rueda, dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas. Tengo que poner ahí la transmisión, tengo que poner el motor, tengo que poner, ¿cierto? Los asientos, la carrocería, todas las partes. Observación es el cuidado con discernir cada una de las partes que están en el texto. Porque cuando vaya a la parte de interpretar, yo tengo que tener bien claro qué es lo que estoy interpretando. Porque si no, empiezo a inferir sobre el texto impresiones y decir cosas que el texto no dice. Cuando observamos la historia, estamos más cerca de llegar al real significado de esa historia. Cuando leemos y nos quedamos únicamente con el texto, nosotros llegamos más cerca de su significado, ¿cierto? Y ese es el desafío. Para interpretar la Biblia debemos entender que debemos limitarnos únicamente a la Biblia. Que lo que la Biblia dice, eso es nuestro marco. Lo que no dice, no nos sirve, ¿cierto? Eso es nuestro desafío. Por eso es importante observar ahí muchos comentarios de ustedes aquí. Muy importantes los comentarios, ¿cierto? Uh, Aquí hay varias, incluso algunas preguntas. Zaqueo que pasaba desapercibido porque era pequeño y tenía dificultad para llegar a Jesús, pero Jesús se acerca a él, ¿no es cierto? Se nota en el texto, por ejemplo, que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no quería acercarse a Jesús. Él quería pasar desapercibido, o como decimos acá en Chile, pasar piola, ¿cierto? No sé si hay algún chileno entre ustedes ahí, pero aquí en Chile así se dice. Él quería pasar piola, desapercibido. Y Jesús lo ve, ¿no? Interesante esa observación ahí, ¿cierto? Y Jesús también lo llama por su nombre y les dejo una pregunta. ¿Cómo Jesús sabía su nombre? ¿Era solamente por el hecho de que Jesús en su sabiduría divina lo sabía? ¿O será que Zaqueo era tan conocido que Jesús lo identifica? ¿Cierto? Um, Tanto que la crítica que hacen a Jesús es, ¿cómo se puede quedar en la casa de un hombre como este? Como si Jesús no supiera su significado, ¿no? El significado del hombre, ¿no? Um, Está también el significado del árbol, del sicómoro. Tenía ¿Tiene un significado especial o no? ¿Era algo casual? ¿Algo circunstancial? Eso es lo que vamos a ver aquí en la interpretación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que entender que lo que dice para solamente ahí llegar a qué quiere decir este pasaje, ¿cierto? Y en este pasaje eh, nosotros debemos tener este cuidado de eh, limitar nuestra interpretación a lo que la Biblia nos da como herramientas, ¿cierto? Como parte, como un principio fundamental de interpretación bíblica es que la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Entonces, cuando leemos un texto, tenemos que leer ese texto en su contexto,
¿cierto? Como muchos de ustedes lo han dicho, tenemos que leer ese texto también en el contexto macro de la historia de la revelación, entendiendo que ese texto que nosotros estamos estudiando está en sintonía y sincronía con toda la revelación. Entonces, hay una armonía ahí, ¿cierto? Eh, ¿Debemos utilizar otros pasajes de la Biblia para interpretar ese texto? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos observar ahí en ese texto. ¿Qué interpretaciones podemos encontrar ahí? ¿Cierto? Am, ¿Qué viene antes de este pasaje? Usted está con su Biblia ahí, no importa cuál sea la traducción, puedes abrir su Biblia es este texto en Lucas 19, de 1 a 10, pero puedes abrir el texto en Lucas 18 y creo que sigue después del versículo 11. Ábralo ahí para que podamos ver qué es lo que dice. Tenemos antes, en Lucas 18, tenemos la parábola de la viuda insistente, ¿cierto? Jesús contando otra parábola del fariseo, el recaudador de impuestos, el texto de Jesús y los niños, ¿cierto? Jesús y el joven rico, que en Lucas no es retratado tanto como joven, pero son esos textos muy importantes para entender el texto que viene en secuencia, ¿cierto? La cura de un mendigo ciego, ¿cierto? Y ahí vemos entonces el texto de Lucas 19 con la historia de Saqueo. Después de la historia de Saqueo, ¿qué pasa? Viene otra parábola, ¿cierto? Y Jesús cuenta la parábola del dinero, ¿cierto? Y dice que después de esa parábola, Jesús tiene su entrada triunfal. Entonces podemos ubicar los tiempos en que está pasando eso, ¿cierto? ¿Cómo más podemos interpretar? Si están en ese grupo de eventos ahí, um, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? ¿Qué significa el contexto en el cual está? ¿Cuál es la importancia de que esté ese evento en los últimos momentos de Jesús? Porque si Jesús va a tener la entrada triunfal después de ese evento, significa que en cosa de una semana más se va a dar la resurrección. Es la última semana de Jesús en su ministerio previo a su muerte y resurrección. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Que lo que viene antes, que lo que viene después. Van a estudiar un texto, van a analizar un texto, no pueden limitarse en leer los versículos específicos de este texto, deben mirar antes y después para ver qué es lo que el autor quiso construir y entregar ahí con esa organización de relatos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la palabra es inspirada por Dios y Dios inspiró a hombres para que escribiesen el texto bíblico utilizando lo mejor de sus habilidades para la producción de texto, para la investigación, para el análisis, para la selección y para la escritura literalmente de los textos. Entonces, ese proceso conducido por el Espíritu Santo. Entonces, la manera de organizar el libro también es inspirada, ¿cierto? La forma de pensar, la estructura del libro también trae un mensaje y yo debo ver mi texto dentro de este mensaje. Debo pensar que pudo haber un montón de formas de contar esa misma historia y él quiso contar de esa manera. Por lo tanto, interpretar a la luz del contexto me ayuda a no caer en trampas como tomar el texto fuera de su contexto, como dice aquí Tania, ¿no es cierto? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto porque yo puedo sacar ese texto y decir lo que yo quiera. El texto, como vimos, está mostrando quiénes son los personajes principales. Jesús y Saqueo, ¿cierto? Tenemos Jesús, Saqueo y la multitud que alaba a Jesús, pero que incomodaba con Jesús. Si esos son los personajes principales, yo no puedo llegar a predicar sobre ese texto o enseñar sobre ese texto desde la perspectiva del árbol. Hermanos, tenemos que ser el árbol, el sicómoro en el cual subió Saqueo.
Porque el sicómoro estaba ahí, tranquilito, pero fue un instrumento para que... ¿Es eso lo que el autor me quería decir? Cuando Lucas se sentó a escribir el texto, Lucas quería que yo interpretara que nosotros debemos ser como un árbol. Seguramente que no. Puedo hacer esa inferencia. O sea, poder puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque mm, el texto, con lo que entrega, con los énfasis que pone, cita solamente el árbol en un solo momento y nada más. Así como también, cierto, otros elementos que son laterales en la historia. No son el centro de la historia. El centro de la historia, el mensaje central, es lo que Jesús dice al final. Dice que este hombre es verdaderamente un hijo de Abraham. Interesante lo que dice Jesús. No dice simplemente un hijo de Dios. Dice hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque es importante decir que Zaqueo era un hijo de Abraham. No sabemos, probablemente Zaqueo era también de nacionalidad judía, pero era un cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos. Era una persona favorable al imperio romano y que ganaba su vida y hacía fortuna, muy probablemente sacando dinero de personas que no tenían, ¿cierto? O que poco tenían. Entonces, obviamente que era odiado por su gente. Las personas no lo consideraban como un hijo de Abraham, pero Jesús dijo, este también es un hijo de Abraham. Y concluye, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Ahí vemos el énfasis que el autor nos quiere destacar, ¿cierto? Así termina la historia. Termina con las palabras de Jesús. Qué forma hermosa de terminar esta historia, ¿no? No entra en detalles de si Jesús hizo esto y esto después, y qué es lo que dijo de Saqueo después, qué es lo que dijo la gente después, la reacción de la gente a esas palabras. No, simplemente termina con las palabras de Jesús. Interesante cómo Lucas construye y él lo hace muy bien, ¿cierto? Debemos utilizar la Biblia mismo para interpretarla. ¿Por qué? Dice, hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Nosotros inferimos que los niños saben quién era Abraham, pero hay muchos adultos que no saben. ¿Qué significa que sea un hijo de Abraham? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Si yo no sé quién es Abraham, y si yo no sé el significado de ser un hijo de Abraham en ese contexto, esa palabra de Jesús no tiene sentido. Entonces, necesito tener ese contexto. Y al final el texto dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Asumimos que la gente sabe. Hermanos, no asumamos nada. Yo tengo que asumir que la gente no sabe. Cuando dice el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yo puedo buscar diversos pasajes en los evangelios, específicamente en Lucas, donde Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Y decir, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Entonces le está hablando de él, ¿cierto? Hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Qué significa ser hijo de Abraham? ¿Descendiente biológico? Si es biológico, ¿cómo podría dejar de serlo? O llegar a serlo ya siendo adulto, ¿no? ¿Qué está hablando Jesús acá? ¿Qué significan esas palabras? Voy necesariamente a utilizar las escrituras para investigar eso, ¿cierto? Y ver la comparación ahí con otros textos, ¿ya? Uh, entonces, y es muy importante que al momento de explicar esas historias, yo tenga la referencia bíblica, concreta. Mira, en tal parte dice esto y esto y esto. Volvemos aquí de Lucas 19 a Génesis 12, ¿cierto? La promesa de Génesis 12, ahí, de Dios a Abraham. Esa promesa está hablando de aquellos que serían salvos. ¿En qué otros contextos Jesús utiliza la expresión hijo de Abraham? Debemos tener también para poder comparar y ver qué es lo que Jesús entendía por hijo de Abraham, ¿cierto? Esa es la forma como interpretamos la historia de Saqueo.
Ya es un desafío ir haciendo un montón de preguntas al texto y buscando en la Biblia la respuesta antes de dar así como afirmaciones categóricas. ¿Ya? Llegamos entonces a la parte final, a la parte de aplicar. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Esa es la parte difícil. Fíjate que si bien es difícil observar, aplicar es un gran desafío. Porque quedamos en dos puntos. O nuestras aplicaciones no son prácticas, son más bien cosas que yo debo eh, imaginar, menos cosas que debo hacer, menos concretos. Y por otro lado, yo puedo terminar en una aplicación práctica, que es la aplicación práctica que sirve para 99% de las historias bíblicas, ¿cierto? Muchos tenemos eso, así como que, bueno, hay que creer en Dios nomás, o hay que obedecer a Dios. O sea, yo puedo llegar a un montón de historias y terminar con esa aplicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de cierta manera todas las historias apuntan a eso. Pero ¿qué aspectos prácticos debo yo encontrar en ese texto? ¿No es cierto? Primero, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de este pasaje? Cuando voy a estudiar la Biblia, no es simplemente un ejercicio académico, no es simplemente un ejercicio racional, es un ejercicio espiritual. La Biblia dice, Jesús mismo dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, es el Espíritu Santo quien va iluminando nuestro entendimiento para el estudio de las Escrituras. Yo debo depender de esta iluminación para llegar a su significado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo a mí en ese texto? ¿Cierto? ¿Cómo cambiará mi manera de vivir? ¿Hay algo que yo debo creer? ¿Hay algo que yo debo hacer? ¿Hay algo que yo debo dejar de hacer? ¿Hay un pecado que debo confesar? ¿Hay una promesa a la cual me debo aferrar? Tengo que hacer estas preguntas para poder traducir esto a acciones. Porque si yo no traduzco eso a acciones, queda estancado el pasaje ahí. No sé qué hacer. No sé cómo salir de eso, ¿cierto? Y entonces vemos aquí en este pasaje cómo algunos de ustedes han puesto, ¿no es cierto? Buscar al perdido. ¿Debemos imitar a Jesús en ese proceso? Jesús recibe o se invita. Alguien podría decir, bueno, lo que aprendo con este pasaje es que yo me puedo invitar a la casa de las personas, sin que la gente me invite. Yo le digo, oye hermanita, esa semana me quedo en tu casa. ¿Es eso que Jesús quiere que entendamos? No, no necesariamente, ¿cierto? Igual uno mira así como Jesús fue bien valiente y se ofreció a la casa de Saqueo. Pero era parte del contexto, ¿no? Saqueo nunca le iba a ofrecer que Jesús se quedara en su casa por el contexto. Él no se consideraba digno. Jesús dignifica a Saqueo al decir esto. ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Que miremos a las personas que son rechazadas por sus pecados, por la sociedad, y que nos acerquemos con la gracia de Jesús a ellas. No solamente acercarnos, pero acercar el Evangelio a esas personas, para que la salvación entre también en estas casas. También Jesús quiere que creamos que no solamente los buenos, los correctos, los religiosos son dignos de Dios. Todos somos indignos. De cierta manera todos somos Saqueo. Y Jesús vino para salvar al que estaba perdido. ¿Y quién estábamos perdidos? Nosotros. Todos somos Saqueo. Pero al fin y al cabo Jesús va y nos salva y dice, este también es hijo de Abraham. Porque los hijos de Abraham no son aquellos según la carne, como dicen otros textos bíblicos, sino aquellos que creen en Jesús para su salvación. ¿Cierto? Buenísimo ese ejercicio, ¿no? Ahora la pregunta es cómo enseñar a los niños. Tenemos que aplicar eso a los niños. Vamos a simplificar ya para ayudar a los niños. Primer paso, vamos a ayudar a los niños a ver, ¿cierto? Vamos a leer el texto con ellos y vamos a hacer ese ejercicio con ellos. Mira, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? Incluso pueden utilizar a través de imágenes, de dibujos,
para que ellos puedan decir lo que ven. Ahí está Jesús, ahí está el árbol, ahí está la gente, ¿cierto? ¿Qué dice el pasaje sobre Dios? Son cosas que los niños son capaces de responder. Aquí hay que decir algo muy importante. Nosotros a veces pensamos que los niños son menos capaces de lo que realmente son. Los niños son altamente observadores, porque ellos están, al contrario de nosotros, que ya estamos más viejos, ¿no? Ellos están como una esponja absorbiendo todos los estímulos a su alrededor. La forma como la gente dice, ellos imitan. Las palabras que la gente dice. ¿Cuántos de ustedes que son padres ya no han pasado por eso? Y que dicen una palabra y de repente el niño está repitiendo esa palabra. O que de repente están conversando algo entre adultos y el niño escucha y sale diciendo cosas. Que levante la mano el que ya pasó por eso. Eso suele pasar, es un desafío. Los niños están absorbiendo todo. Entonces, debemos sacar provecho de ellos. Ellos son observadores, más que nosotros. Y debemos mostrar, mira, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ese pasaje sobre Jesús? ¿Qué es lo que dice aquí sobre las personas? A que las personas se guían a Jesús, no importa que las respuestas sean así como bastante concretas. Exactamente esas son las respuestas que queremos. Porque es concreto, es tal cual, ¿cierto? ¿Qué dice ese pasaje? Ese es el primer paso. El segundo paso es llevar a los niños a pensar. Yo veo, yo pienso, ¿qué significa esa historia? Porque esa historia es importante. Los niños, ¿qué es lo que van a hacer? Van a partir de lo que vieron, van a elaborar un concepto, un argumento. ¿Por qué es importante? Y ellos van a decir, ¿por qué eh, Jesús quedó feliz? ¿Por qué se salvó el hombre? ¿Cierto? Y fíjate que a veces pensar eso, según los niños, te puede llevar a ver algo que es obvio, que está ahí, pero nosotros en nuestro orgullo, en nuestro pensamiento ya establecido no vemos, ¿cierto? Dejemos que los niños vean la historia tal como tal y que hagan ese proceso de preguntar qué es lo que dice, qué es lo que significa esa historia. Y tenemos que preguntar dónde se encaja esa historia de la gran historia de Dios. Usted tiene que contar a los niños qué es lo que es la gran historia de Dios. Es la historia de la salvación que comienza con la creación, pasa por la caída y luego la promesa de redención que comienza allá con Adán y Eva y va pasando por el proceso en el cual Dios forma un pueblo para que a través de ese pueblo venga el Salvador y el Salvador muere en la cruz y resucita para darnos salvación y por la fe en ese Salvador, tanto la gente que vivió antes como después, tiene salvación y este mismo Salvador va a volver a redimir todas las cosas, ¿cierto? Esa historia debe estar bien fuerte en su cabeza. Y así podemos preguntar, ¿dónde se encaja eso? Ah, no, eso fue antes de que Jesús muriera. Muestra ahí el amor de Jesús, muestra la misión de Jesús. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Y luego les preguntamos, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué quiere Dios que haga ahora a la luz de ese texto? ¿Ah? ¿Qué haré de manera diferente después de aprender con ese texto? Ese texto, y debemos decir eso, ¿no? Todos los textos bíblicos deben tener una aplicación práctica a la vida. Para eso sirven los textos, ¿no? ¿Qué quiere Dios que yo haga ahora en ese exacto momento, ¿no? Y ahí podemos ir desarrollando, podemos ir afinando las aplicaciones. Y ellos pueden sacar así como aplicaciones muy geniales que uno no había pensado, ¿cierto? Y eso es lo hermoso de trabajar con los niños. ¿Cómo animamos a los niños a que sean intencionales en ese desafío, ¿no? En esa aventura? Ah, la palabra de Dios es rica y nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para que los niños hagan ese proceso de ver, de pensar y de hacer, pero al mismo tiempo compartir el Evangelio.
Mira, mira, y sígueme conmigo. Pensemos. Ver. Ver significa observar. Observar que nuestra condición, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que yo debo ver. Pero ¿qué debo pensar? Que Jesús fue entregado a morir a causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Romanos 4:25. Eso es lo que debo creer. ¿Cierto? Más, ¿qué debo hacer entonces? Aquellos a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Mira qué interesante, ¿no? Voy a repetir aquí veamos. Ver. Aquí podemos utilizar una diversidad de textos que hablan sobre nuestra condición. Y podemos utilizar esa metodología de ver, pensar y hacer eh, con distintos textos bíblicos, ¿cierto? Ver, pensar y hacer. Veo nuestra condición. Nosotros somos pecadores. Ese es como estamos. Veamos. Vea cómo nuestras obras son pecadoras, ¿cierto? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo creer? Aquí vemos el relato de la obra de Jesús. Él fue entregado a morir a causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Ese es un ejemplo que resume la obra de Jesús. ¿Y qué debo hacer? Debemos creer en Él para ser hijos de Dios, ¿no? ¿Qué otros textos podemos utilizar? Podemos utilizar aquí la Pascua, ¿cierto? Jesús y la mujer samaritana. Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Tomás ve a Jesús después de la resurrección. Felipe y el etíope. Son textos que podemos utilizar esa misma metodología. Ver, ¿cierto? Pensar y hacer. Tenemos ahí el texto de la Pascua. Ellos ven, ¿qué cosa? El, el ángel que va a pasar por ahí. El anuncio de Dios de estos eventos. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, primero deben creer que lo que Dios dijo es verdad. Y deben entonces ahí hacer el sacrificio del animal, pasar la sangre en los dinteles para que sean salvos, ¿cierto? También en las otras historias um, debemos aplicar ese mismo proceso de ver, pensar y hacer, utilizando esas historias para evangelizar a los niños, ¿no? Gabriela pregunta a favor el paso 3. Eh, Aquí ese sería el paso uno, ¿cierto? Romanos 3:23, todos han pecado, nuestro diagnóstico, ¿cierto? El paso 2 sería eh, el contenido de la fe, que es lo que yo debo, cómo interpretar entonces la salvación de esa manera, ¿ya? Que Él fue entregado para morir por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Y la 3 es qué hacer, qué debemos hacer nosotros entonces, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que hacemos nosotros? Creer en Él, ¿ok? Ah, perfecto. Cuando leen la Biblia ustedes por su cuenta, eh, ¿con cuál de los tres pasos, observar, interpretar y aplicar, se siente más a gusto? ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Qué es lo que es más difícil? ¿Ah? Vayan escribiendo en el chat. Mientras tanto, Alberto dice que el Éxodo 12 no se puede aplicar enseñar la salvación en ese tiempo. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la palabra de Dios, ella se complementa con los relatos posteriores, ¿cierto? Lo que ellos estaban haciendo ahí era un símbolo de lo que Cristo significa, de hecho. Entonces yo cuento esa historia mostrando, mira, el animal en aquella época era un animal de verdad, ¿cierto? Que ellos mataron el animal y con la sangre pusieron la puerta. Pero ¿qué significa eso? Significa la fe en que un Salvador, un sustituto iba a venir. ¿Y quién es ese Jesús? Ellos en Éxodo fueron salvos por la fe en Jesús
tanto cuanto nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Se puede utilizar los textos como el de Primera Corintios, es más claro. Los textos del Antiguo Testamento demandan de una interpretación que es diferente porque son menos claros en algunos aspectos, son símbolos de lo que realmente pasó. Puedo utilizar, pero tengo que hacer ese proceso de interpretación a la luz y conectar antiguo con nuevo, ¿cierto? Y es muy interesante ese comentario porque ¿cómo se relaciona el Antiguo y el Nuevo Testamento? En base de pregunta y respuesta, ¿cierto? ¿Quién será nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. ¿Quién será el Cordero? Jesús es el Cordero. Pensemos en el caso del Cordero, pensemos, por ejemplo, en lo que dijo Abraham a su hijo cuando estaban subiendo para el sacrificio de Isaac. Y Isaac le pregunta, papá, ¿y el animal? Y Isaac le dice, el Señor proveerá para sí el sacrificio. Y de hecho, el Señor proveyó en Cristo. Cristo era el sacrificio del cual Abraham hacía mención, proféticamente, obviamente. Dios literalmente proveyó el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Leemos el Antiguo pensando en Cristo, porque Cristo es la clave hermenéutica para interpretar todos los textos de la Biblia, ¿cierto? Tengo que ver todos los textos a la luz de que todos estos están escritos, como dijo Juan, ¿no? Al fin de su evangelio, para que crean en Jesús. Entonces, a través de Jesús voy interpretando todos los demás textos, ¿cierto? Uh, ¿Cómo explica un niño de qué se tiene que salvar? Tenemos que poner para los niños de una forma bastante concreta lo que significa el pecado, ¿cierto? Lo que significa la desobediencia. Ellos saben lo que es la desobediencia. Tenemos que mostrar que la desobediencia conduce a la muerte eterna. ¿Cómo explico la muerte para un niño si le cuesta explicar para un adulto? Simplemente decir que nuestros pecados desagradan a Dios y nos hacen sufrir para siempre. ¿Cómo evitar ese sufrimiento? Entender que la vida funciona según el orden que Dios diseñó para funcionar. Cuando obedecemos a Dios en vez de obedecer a nuestros impulsos, estamos nosotros caminando en coherencia con lo que Él quiere. Pero para eso necesito que Dios transforme mi corazón. ¿Y cómo Dios transforma mi corazón? Cuando yo, al conocer que Cristo murió por mí, creo en Jesús. Hay distintas formas de explicar eso para los niños, pero las formas más concretas son las más importantes, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar dibujos, podemos utilizar formas eh, gráficas, ¿cierto? Para explicar el perdón, por ejemplo, que es difícil. ¿Cómo explico el perdón? Tengo que explicar al niño que cuando se realiza un crimen, esta persona va a la cárcel, ¿no es cierto? Hay una consecuencia de este hecho. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pecados? Mereciéramos una condenación, un castigo. Y yo creo que muchos de los niños hoy día entienden el sentido de castigo, ¿no? De la consecuencia de esos hechos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios recibe el castigo que era nuestro, para que nosotros ya no seamos culpables de esos hechos y nos da la oportunidad de vivir una vida ahora de otra manera con Él. Eso es parte del ejercicio que cada uno de ustedes va a tener que ir haciendo, concretando estas explicaciones para sus niños, ¿no es cierto? Eh, Perfecto. ¿Qué pasos necesitan entonces mejorar? Observar, interpretar, aplicar. ¿Cuál es el más difícil, cierto? Para ustedes que pueden mejorar. A muchos les cuesta aplicar, ¿cierto? A muchos les cuesta observar,
Hay gente que es muy observadora, hay gente que no, que es muy apurona, así que lee y, no, eso es tal cosa, ¿cierto? Entonces es un desafío. Muchos de ustedes han pasado por la tarea de tener que armar un mueble. Llega el manual, ¿cierto? Del mueble. A mí me pasó el inicio de la pandemia el año pasado. Compramos un mueble para nuestra iglesia, lo fui a armar. Y, y me costó interpretar los dibujos y los señales y las señales del manual. Y resulta que yo traté de armar el mueble y por dos veces lo armé al revés. Y es doble problema, ¿cierto? Uno tiene que desarmar y volver a armar de nuevo. Es un lío. Por eso es importante, ¿no? Desarrollar eso. ¿Ok? ¿Cómo comenzarán entonces ustedes a animar a los niños a estudiar la palabra de Dios? Tengan ahí entonces eh, una estrategia. ¿Cómo vamos? Podemos hacer una campaña, podemos hacer un juego, podemos contar historias, podemos cantar sobre esos textos. Yo hasta hoy día sé de partes de la Biblia por las músicas que cuando niño me enseñaron. Me enseñaron la música de los profetas menores, lo sé de memoria por la música. De la historia de Abraham, de Ur de los Caldeos. Imagínate cómo un niño va a saber de Ur de los Caldeos. Es la música, ¿cierto? Pueden utilizar eso para estimular los juegos a partir de la memorización de textos bíblicos, del estudio de las historias, ¿cierto? Y eh, en el próximo mes, este es mes de la Biblia, podemos comenzar este mes, ¿cierto? Ya, el mes de la Biblia, ¿cómo estimulo a los niños a conocer la Biblia? Pueden hacer con cajitas, pueden ser cajitas de, no sé, de zapatos, de fósforo, y armar así los 66 libros de la Biblia, ¿ah? Y ponerlos en orden, ayudar a los niños. Vamos a poner en orden cuál es el primero, cuál viene después, y hacer este tipo de juego. Y luego a partir de ahí, engancharlos en la historia que está uniendo todos esos libros. Hermoso, ¿no? Hay varias preguntas acá. Es importante tener varias versiones de la Biblia. Busquen todas las versiones posibles, es muy útil porque aclara mucho, ¿no es cierto?